Muy buenas tardes a todos. No saben ustedes el gusto que tengo yo de estar aquí en República Dominicana. Es la segunda vez que estoy aquí en este hermosísimo país y bueno, yo estoy feliz de estar acá comiendo sancocho y mangú y todas estas cosas deliciosas de su país. Quiero agradecer muy sentidamente a la Sociedad Dominicana de Hematología por esta amable invitación. Como les digo y les repito, estoy feliz de venir a Dominicana. Y también quiero agradecer al doctor César Montaño que me precedió, porque con esos conceptos tan básicos pero tan bien explicados, para mí va a ser mucho más sencillo hablar de este tema, que son las coagulopatías raras, que tienen como un denominador que pueden ser tratadas con factor 7 recombinante. Entonces voy a dividir la plática en 3 segmentos. La primera es la más larga, que es cómo tratar la hemofilia congénita que está complicada con inhibidores. La segunda es cómo tratar la deficiencia congénita de factor 7 de la coagulación. Y la tercera es qué hacer con los pacientes con trombastenia de Glassman que están refractarios a la transfusión de plaquetas. Entonces, en el primer segmento vamos a hablar del peso de la enfermedad en un paciente con inhibidores, porque es tan importante, la eficacia de los agentes de bypass, la seguridad de los agentes de bypass, el algoritmo de tratamiento, y voy a hacer unas conclusiones para después pasar a los otros temas. Entonces, esta es una gráfica muy conocida del doctor Massimo Morfini del grupo italiano, que nos explica cuál es el círculo vicioso que existe para el desarrollo de la artropatía hemofílica. Todo inicia con una hemorragia. Y si esta hemorragia no es controlada, la hemorragia conduce a inflamación. En un momento vamos a explicar por qué inflamación. Pero la inflamación produce hemorragia, y la hemorragia más inflamación, y inflamación, hemorragia, inflamación, hemorragia, hasta que tanta hemorragia, como en un momento más lo voy a explicar, produce artropatía. No sé si se ve el pointer, artropatía debilitante en el paciente. Ahora, ¿por qué ocurre esta artropatía en el paciente? Miren ustedes qué interesante. Esta descripción la hace el doctor Leonardo Valentino en Estados Unidos sobre la fisiopatología de la artropatía hemofílica. No la voy a leer toda porque, como dijo el doctor Montaño, tenemos como enemigo al tiempo, pero ahí dice en su descripción el doctor Valentino que uno o más elementos de la sangre, probablemente el hierro, o más posiblemente el hierro, produce un desorden proliferativo en la sinovial que recuerda las características de un tumor maligno. Y entonces ustedes en este momento estarán pensando, bueno, Alejandro está loco, porque la hemofilia es una enfermedad congénita hemorrágica, pero no es una enfermedad tumoral o cancerígena. Bueno, lo interesante de esta descripción del doctor Valentino es que si nosotros no tratamos adecuadamente las hemorragias en un paciente con hemofilia, esta enfermedad hemorrágica congénita se puede comportar como una enfermedad tumoral maligna. Y si ustedes no me creen, quiero mostrarles la fotografía de un paciente que tenemos en México, en la península de Yucatán. Este es un paciente que ha sangrado y sangrado y sangrado de su rodilla derecha hasta que literalmente esta rodilla se ha convertido literalmente en un tumor. Y este tumor está destruyendo los huesos adyacentes y la sinovial. Y ustedes pueden ver el grado de sarcopenia que tiene el paciente. Los músculos están completamente atrófinos porque este es un paciente que está postrado en la cama. Entonces, con esta fotografía puedo demostrar cómo efectivamente, aunque la hemofilia es una enfermedad hemorrágica, si nosotros no tratamos rápidamente las hemorragias, se puede comportar como una enfermedad maligna. Entonces, de ahí el mensaje de tratar las hemorragias en los pacientes con inhibidores, complicados con inhibidores, y bueno, también en los no inhibidores, pero en especial en los pacientes con inhibidores de forma rápida y de forma apropiada. Y en un momento voy a explicar qué significa rápido y apropiado. Miren ustedes por qué es importante tratar a los pacientes de forma rápida y apropiada. Aquí otra vez el doctor Morfini está comparando chicos con hemofilia. En la primera gráfica tenemos pacientes con hemofilia con inhibidores. Y en la tercera columna tenemos pacientes con hemofilia sin inhibidores. Y si nosotros comparamos todas las gráficas y todos los puntos de evaluación, que son dolor, radiología, examen físico de movimiento, veremos que los pacientes con inhibidores siempre tienen calificaciones más altas, a pesar de que son de la misma edad. Porque uno diría, bueno,
si son más viejos, pues van a estar más dañados. No, a la misma edad los pacientes con inhibidores desarrollan artropatía más grave. Y una cosa interesante es que los pacientes con inhibidores no forzosamente sangran más frecuentemente que los pacientes sin inhibidores. El problema es que los pacientes con inhibidores cuestan más trabajo tratar las hemorragias porque no son factibles o no son candidatos a utilizar factor 8 o factor 9 y se tienen que utilizar otros tratamientos. Por eso es que nosotros tenemos que tratar rápida y oportunamente a los pacientes que tienen inhibidores. Como ya lo dijo el doctor Montaño antes de mí, le agradezco nuevamente al doctor Montaño, las hemorragias se tienen que tratar oportunamente y el consenso en general es que debe ser 2 o 3 horas después de que se han iniciado los síntomas. Esa sensación de cosquilla, esa sensación de entumecimiento, esa sensación de hormigueo es el inicio de una hemorragia y tenemos 2 horas, 3 horas después para empezar un tratamiento oportuno. Ahora, esto es con respecto a lo físico. ¿Cómo le va a los pacientes con inhibidores desde el punto de vista psicosocial? Bueno, miren ustedes en esta gráfica, en azul claro y en azul oscuro están los pacientes con inhibidores, comparados con los en rojo con los pacientes que no tienen inhibidores. Y en todas las escalas psicosociales que miden calidad de vida relacionada a la salud, movilidad, autocuidado, dolor, actividades diarias, todas las escalas de los pacientes con inhibidores están peor. Es decir, no solamente en lo físico les va peor a los pacientes con inhibidores, sino que también en lo emocional y en lo psicológico. ¿Y qué decir del dinero? ¿Es importante tratar oportunamente a un paciente con inhibidores desde el punto de vista económico? La respuesta es definitivamente. Nuevamente, esta es una gráfica del Dr. Lusher, también de Estados Unidos, y observen ustedes cómo cuando nos tardamos en una hemorragia muscular aproximadamente 5 días en tratar esa hemorragia muscular, se requieren aproximadamente 13 dosis de factor 7 recombinante. 13 dosis para yugular esa hemorragia. En cambio, cuando empezamos en esas 2 horas, 3 horas de que se iniciaron los síntomas, utilizaremos en promedio solamente 2 dosis, 3 dosis de factor 7 recombinante. Y lo mismo pasa en las articulaciones. Si nosotros nos tardamos, por ejemplo, 2 días y medio en tratar la hemartrosis, necesitaremos 22 dosis en promedio de factor 7 recombinante. En cambio, cuando pensamos en esa primera hora, 2 horas, utilizaremos en promedio 3. Es decir, desde el punto de vista económico, no solamente físico y psicosocial, sino que también desde el punto de vista económico, el empezar un tratamiento oportuno es de suma importancia en este tipo de pacientes. Entonces, el mensaje que vamos hasta ahorita con esta carga de la enfermedad, del desarrollo de inhibidores en un paciente con hemofilia es: si el paciente sangra, hay que tratar rápido y hay que tratar apropiadamente, y en estos próximos 10 minutos voy a explicar a qué me refiero con rápido y oportunamente, que bueno, ya el doctor Montaño también ya comentó muchas de estas cosas. Hablando un poco de factor 7 recombinante, es importante que nosotros recordemos cuál es su mecanismo de acción para que podamos entender lo que sigue. El factor 7 recombinante activado tiene 4 mecanismos de acción, pero 2 son los más importantes. Y es uno, como cualquier otro factor 7 de la coagulación, se une al factor tisular y transforma al factor 10 en disactivo y echa a andar la cascada de la coagulación, como cualquier otra cascada de la coagulación. Aquí el mecanismo interesante es el segundo, que es el mecanismo de bypass. En ausencia de factor tisular y a dosis farmacológicas, factor 7 puede transformar al 10 en disactivo sin utilizar factor tisular, pero eso tiene que ser a dosis farmacológicas. Y este es el mecanismo mediante el cual factor 7 crea un efecto de bypass o de puenteo o de esquivamiento en este tipo de pacientes, y pues estos pacientes pueden alcanzar hemostasia. Muy importante, las dosis. Nuestra realidad latinoamericana es muy parecida y todo el mundo estamos conscientes de que estos no son productos que sean baratos, son productos de alto costo, y muchas veces por ahorrar o porque tenemos esa contención de costo no damos las dosis apropiadas. La dosis efectiva de factor 7 recombinante es de 90 a 120 microgramos por kilogramo de peso cada 2 o cada 3 horas hasta alcanzar la hemostasia, y en promedio se requieren 3 dosis.
Pero si nosotros no utilizamos esta dosificación y utilizamos dosis más bajas, el pico y la generación de trombina no se va a dar y por lo tanto esos pacientes es probable que no alcancen hemostasia. ¿De acuerdo? Recordar que los niños tienen una depuración más rápida, por eso son 2 horas, y los adultos tenemos una depuración más lenta y es ahí donde utilizamos las 3 horas. Y estas son las de lo que nos valemos los clínicos para saber que una hemorragia ha parado. Dolor, si hemos dado 2 o 3 dosis de agentes de bypass y ese niño ya no tiene dolor, ya no requiere más analgésicos, es una buena indicación de que podemos parar el tratamiento. Si la inflamación ya se dio, nosotros tenemos en el hospital es un sistema en que todo paciente que llega con una hematosis aguda le ponemos una línea, dibujamos una línea y sobre esa línea siempre estamos midiendo para que la medición no vaya a variar solamente por el hecho anatómico, por la diferencia anatómica del punto de medición. Entonces, si esa inflamación o tensión disminuye, vamos por un buen camino, los rangos de movimiento mejoran y el calor local disminuye. Entonces, cuando nosotros tomamos estos puntos de referencia, dolor, rangos de movimiento, calor, tensión local, y han mejorado, pues en ese momento podemos decir que el paciente subjetivamente ha alcanzado hemostasia y podemos parar el tratamiento. Ahora, cuando decimos de forma oportuna, ya lo comentó el doctor Montaño, yo también ya lo mencioné, pero creo que es importante recalcar que todo paciente con hemofilia con y sin inhibidores, sobre todo en una hemartrosis, tiene que ser tratado en esas primeras 2 horas. Este estudio que hizo la doctora Santagostino en Italia muestra cómo les va a los pacientes cuando se tratan antes y después de 2 horas. Y cuando perdón, es que me cuesta un poco de trabajo con este pointer. Cuando los pacientes inician su tratamiento antes de las 2 primeras horas, prácticamente todos los pacientes alcanzan hemostasia cuando se empieza en ese periodo. Pero cuando los pacientes se inician después de las 2 horas, aquí está el punto de acorde, los pacientes reportan con cualquier agente de bypass que la hemostasia o el tratamiento más bien es o puede ser inefectivo. Por lo tanto, es importante, como ya hemos mencionado, que se trate de forma oportuna. Y otra cosa también importante para considerar es que si no se tratan esas 2 primeras horas de que han empezado los síntomas, el riesgo de resangrado es mayor. Miren ustedes lo que descubrió el doctor Peter Salash en la República Checa, y es cuando se inicia antes de 2 horas, el riesgo de resangrado a las 24 o 48 horas es del 5%. Y si empezamos después de 2 horas, el riesgo de resangrado se triplica y se va hasta casi 15%. Entonces, no solamente es alcanzar la hemostasia, sino es disminuir la inflamación para que ese paciente no tenga, o por lo menos disminuya el riesgo de resangrar en esa misma articulación. Ahora, ¿cuál es la eficacia de los productos de bypass? Voy a hablar muy brevemente de FEIBA y me voy a enfocar un poco más en factor 7 recombinante. Y algo que a mí me llama la atención como clínico de factor 7 recombinante es que desde hace 20 años que se lanzó en el mercado mundial, la eficacia de factor 7 recombinante ha sido prácticamente la misma. Miren ustedes el doctor Key en el Reino Unido, 92%, la doctora Santagostino en Italia, 90%, el doctor Kavakli en Turquía, 85%, Ocelo en Brasil, 90%, Young en Estados Unidos, 91%, es decir, 90%, 90%, 90%, 85%, 80%, pero siempre alrededor de 90%. Y esto es importante porque no solamente en factores de coagulación, sino en cualquier área de la hematología, de la medicina, cuando tenemos un producto maduro, como estos agentes de bypass, si nosotros nos damos cuenta, cuando se lanza el producto tiene una eficacia y conforme el tiempo va pasando y se van modificando los estudios, la estadística, los criterios de inclusión y de exclusión, la eficacia va mejorando y eso es normal y eso está bien. Aquí lo que me llama la atención es que desde hace 20 años la eficacia siempre ha sido la misma, 90%, 91%, etc. Y es importante mencionar que esta eficacia solamente se puede alcanzar si se cumplen 3 cosas. Número 1, que empecemos en esas 2 horas, porque si empezamos después, la eficacia no es lo mismo, como lo demostró la doctora Santagostino. Segundo, que empecemos con las dosis
correctas, que ya mencionamos. Y tercero, que se utilice como tratamiento de primera línea, porque si dejamos a uno u otro agente de bypass hasta el último, cuando el paciente ya está en un estadio terminal, pues las eficacias no van a ser las mismas. Por lo tanto, si queremos alcanzar estas eficacias con factor Z recombinante, tenemos que utilizarle de primera línea. Ahora la pregunta es, y esto lo comento porque también nos pasa a nosotros en México, yo creo que les pasa a todos en el mundo. No siempre tenemos el producto completo para dar 3 dosificaciones. O porque el producto está escaso, o porque no hay en farmacia, o porque hay contención de gastos y el director del hospital me dice, por favor no lo uses mucho porque está muy caro. La pregunta es, Alejandro, ¿y con una dosis a 90 microgramos puede alcanzar hemostasia? ¿O con 2? Pues la respuesta es sí, pero en un porcentaje mucho menor. Miren ustedes, con una dosis, ¿qué porcentaje de pacientes alcanzan hemostasia? 32%, es decir, 1/3 de los pacientes va a alcanzar hemostasia con una sola dosis. Con 2 dosis, solamente la mitad de los pacientes. Y con 3 dosis, pues ya tendremos ese 93% de eficacia que les estaba comentando. Entonces, sí se puede utilizar, pero obviamente la eficacia de estos productos pues van a ser mucho más bajas. Ahora, quiero que se queden con este 53% de 2 dosis, porque lo vamos a utilizar para analizar la eficacia de los agentes de bypass en las subsecuentes diapositivas. Entonces, con 2 dosis los pacientes alcanzan 50%. Y otra situación es, ¿puedo cambiar yo 3 dosis de 90 por una de 270? Y la respuesta es sí, porque 3 dosis de 90 en farmacología es el equivalente a una de 270. Y el racional para dar esta unidosis, en lugar de 3 de 90 por una de 270, es esta. Lo que se ha demostrado es este primer paciente que está acá, es un paciente que no tiene hemofilia. Este es un paciente que tiene hemofilia, que se le dio una dosis de 25 unidades de factor 8 por kilogramo de peso, es decir, se llevó el factor 8 a 50%. Esta es una dosis de factor 7 recombinante a 90 microgramos y esta es una dosis de 270 microgramos. Y la única forma de imitar con estas diferentes dosificaciones el coágulo normal, el coágulo de fibrina normal, es con una dosis de 270 microgramos. Por lo tanto, este es el racional para que en lugar de 3 de 90 utilizamos una de 270, la cual está aprobada por la regulación sanitaria de República Dominicana. Ahora, la pregunta es, ¿cómo les va con 3 de 90 o cómo les va con una de 270? Y bueno, la verdad es que no hay mucha diferencia. El doctor Kavakli en Turquía lo que demostró, haciendo estudios aleatorios y ciegos, es que la eficacia de una dosificación o de otra es prácticamente la misma, nuevamente 90%, 85%. Y en un momento hablaremos de las trombosis, porque mucha gente también dice, bueno, una dosis de 270 microgramos por kilogramo de peso, el paciente se va a trombosar. Bueno, en un momento hablaremos de la seguridad de esta dosificación. Ahora, tenemos en el mercado 2 productos de agentes de bypass, que es Feiba, que tiene más de 40 años, perdón, 40 años. Este mes pasado, Feiba cumplió 40 años de demostrar que es efectivo para pacientes con hemofilia con inhibidores. Y tenemos factor 7 recombinante, que es un poco más joven, tiene 20 años, pero sigue siendo un producto maduro. La pregunta es, ¿cuál es mejor para tratar a los pacientes con inhibidores? Solamente hay 2 estudios que comparan cara a cara uno y otro. Uno es el estudio FINOC, que significa, que significa Feiba Novo7 Comparative Study. Y lo que hizo en el estudio FINOC es que dio una dosis clásica de 75 unidades por kilogramo de peso de Feiba contra 2 dosis de 90 microgramos de factor 7 recombinante, y se evaluó la hemostasia a las 2, a las 4 horas y como resultado final a las 6 horas. Este es un muy buen estudio porque es un estudio iniciado por investigador donde no tuvo que ver nada la industria farmacéutica y tiene muchas fortalezas. Pero nosotros estamos viendo aquí en esta primera diapositiva una debilidad, y la debilidad es que utilizó solamente 2 dosis de factor 7 recombinante. ¿Ustedes recuerdan cuál es la eficacia de 2 dosis de factor recombinante? 50%. Entonces, si nosotros comparamos una dosis de Feiba con 2 dosis de factor recombinante, pues veremos que efectivamente la eficacia a las 6 horas es muy parecida.
¿de acuerdo? 80%, 78% a las 6 horas. Sin embargo, lo que demostró este estudio es que a las 2 horas, a las 2 horas, solamente 44% de los pacientes habían respondido a un solo fármaco y a las 6 horas, solamente 32% de los pacientes habían respondido a un solo fármaco. Esto quiere decir que aunque pueden tener la misma eficacia, no son equivalentes terapéuticos. Hay pacientes que solamente responden a Feiba y en este tipo de pacientes solamente hay que utilizar Feiba, y hay pacientes que responden exclusivamente a Novoseven o a factor 7 recombinante y tenemos que utilizar ese producto para ellos. Y el otro estudio que analiza uno contra otro es el estudio del Dr. Young en Estados Unidos, que lo que hizo fue comparar la unidosis de 270 microgramos contra las 3 dosis de 90 microgramos contra una dosis, un esquema clásico de Feiba. Y lo que encontró el Dr. Young en Estados Unidos fue lo mismo que se había encontrado durante casi 20 años. 91% de eficacia para la unidosis, 91% de eficacia para la dosis múltiple y 63% de eficacia para Feiba. Es decir, la eficacia de Novoseven en tratamiento de demanda contra Feiba, con este estudio se demuestra que es superior. Ahora, muy probablemente ustedes están pensando o están diciendo, bueno, Alejandro, este no es un estudio justo, no es del todo equitativo, porque está utilizando 3 dosis de factor 7 o su equivalente, 270, contra una de Feiba, y eso como que no es muy justo, y la verdad es que esta es una de las grandes debilidades del estudio. Sin embargo, 9 horas es el parámetro que establece la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de Hemofilia para evaluar si un paciente alcanzó hemostasia o no. Y entonces, pues como Feiba solamente se puede dar cada 8 horas, pues no daba tiempo a dar una segunda dosis. ¿Por qué 8 horas? Porque entre más sangre va a haber más hemorragia y lo normal es que los pacientes alcanzan hemostasia a las 6-8 horas y por eso es que no daba tiempo de dar Feiba, y esta es una debilidad del estudio y lo reconozco, pero bueno, yo no hice el estudio y tampoco hago las reglas, ¿de acuerdo? Ahora, lo último que quiero demostrar con esta diapositiva en el metaanálisis del Dr. Treer es que analizando más de 2000 episodios de hemorragia, tratando de hacer un modelo predictivo, siempre factor 7 recombinante ha sido considerado como de mayor eficacia a las 12, 24 a 36 horas. Y esto empodera al producto y le da mayor peso para tratar a los pacientes en tratamiento de demanda. Profilaxis y cirugía es un aspecto o un escenario completamente diferente. Entonces, hablamos ya de la eficacia. Vamos a hablar un poquito más de la seguridad de los pacientes. Es decir, los dos, factor 7 y Feiba, son procoagulantes, por lo tanto tienen el riesgo de generar trombosis. Bueno, ningún paciente en los estudios previos que les demostré, en los estudios del Dr. Cavacli y del Dr. Young, con uno, con otro, se retiraron. En esos estudios no hubo pacientes que se retiraran. Y ojo, no le tengan miedo a la trombosis. 270 microgramos por kilogramo de peso en una sola dosis no produce trombosis, o por lo menos en mi poca experiencia, la que he tenido en estos 16 años como hematólogo, no he tenido un solo paciente con trombosis por dar dosis altas de factor 7 recombinante. Y eso que trato a adultos. Esto en niños es todavía mucho menos frecuente. Ahora, ¿está libre de trombosis? Pues no, porque son procoagulantes y por lo tanto pueden tener trombosis. Sin embargo, el riesgo de trombosis es mucho más alto con Feiba que con factor 7. Miren ustedes, 8.24 casos por cada 100,000 dosis administradas de Feiba contra 3.75 de factor 7 recombinante. Entonces, factor 7, por un mecanismo de acción muy sencillo que es que actúa exclusivamente en el sitio de la lesión donde hay plaquetas activadas. Por esta razón tan sencilla, ahí es donde transforma el factor 10 en 10 activo sobre las plaquetas activadas. Solamente produce hemostasia ahí, en el sitio de lesión. Por lo tanto, el riesgo de trombosis es mucho menor con factor 7 recombinante. Y por último, este es el esquema de tratamiento que nosotros seguimos en el hospital, que es del Dr. Tatel. Porque cuando un paciente llega sangrando, sobre todo en hemorragias graves que ponen en peligro la vida, nosotros siempre de primera instancia utilizamos factor 7 porque es con lo que nos educamos cuando éramos residentes. Esta es nuestra principal experiencia en nuestros hospitales con factor 7 recombinante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay un
porcentaje de pacientes, aproximadamente 10% de los pacientes que no responden a factor 7 recombinante. Y por lo tanto siempre es conveniente que tengamos los dos productos, factor 7 y FEIBA, en el hospital, porque puede ser que un paciente, aunque ya tenga historia de responder a uno, llega y no responde a ese producto y tenemos que cambiarlo. O al revés, ¿no? Si un paciente estaba tratado exclusivamente, por ejemplo, con FEIBA, y ahora no responde a FEIBA, ahora lo tenemos que cambiar a factor 7. Entonces, por eso siempre hay que tener los dos productos en el hospital para tratar bien a los pacientes. Y el programa es muy sencillo. Si un paciente llega con una hemorragia, hay que tratarlo con dosis convencionales. Si no se detiene, aumentamos la dosis. Si no se detiene, cambiamos de producto. Y si no se detiene, aumentamos la dosis del segundo producto. Y si ya por último, que ya son medidas desesperadas, no se detiene la hemorragia, es cuando empezamos a combinar factor 7 con FEIBA, factor 7 con FEIBA, en una medida heroica de tratar de frenar la hemorragia. Pero el mensaje es: utilicemos dosis completas en los tiempos completos y aumentemos la dosis de uno o de otro producto hasta alcanzar la hemostasia. Y con esto termino la primera parte de la charla, concluyendo que el rápido control de las hemorragias, es decir, tratar de forma oportuna y tratar de forma completa, apropiada a los pacientes, esto va a disminuir muchísimo la mortalidad y la morbilidad, sobre todo articular. Un tratamiento completo, ojo, completo, es la opción más costo efectiva porque disminuye las dosis subsecuentes de factor de coagulación, ya sea FEIBA, factor 8, factor 9, factor 7. Se ha demostrado por todo el análisis en la literatura que una dosis de factor 7, 90 microgramos cada 3 horas por 3 dosis es lo que tiene la mayor tasa de eficacia. Y muy importante, siempre tener los dos productos en el hospital, porque puede ser que un paciente responda a uno y a otro no. Muchas gracias, y ahora vamos a pasar a temas más